Este espacio está dirigido a personas con diferentes niveles de conocimiento sobre el patinaje artístico y a aquellos que desean descubrirlo. Te invitamos a aprender junto con nosotras de las conversaciones que tendremos con expertos, amigos y personas a quienes admiramos, explorando diversos puntos de vista para ofrecerte una perspectiva más integral. Sobre el apasionante deporte que tanto amamos. Bienvenidos a otro capítulo más de Cambio de Filo. Yo soy Marisol Yo soy Bárbara. y hoy nos acompaña Lau, una gran amiga que está certificada con 200 horas avaladas por Yoga Alliance. Estudió con maestros de la India, complementó su formación con un diplomado en yoga para niños y cuenta con el certificado de Yoga Protocol Instructor avalado por el gobierno de la India. Lau, muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme y por compartir conmigo este espacio. Ay, pues nos emociona Ujú. mucho tenerte aquí, especialmente porque pues ya nos platicarás un poquito más de tu historia. En algún momento patinaste, también hiciste danza. Cuéntanos cómo es esa parte de tu historia. Sí, pues desde pequeña siempre me gustó mucho como esta exploración de diferentes movimientos, de poder como expresarme sin palabras, que siempre fue como complicado para mí de pronto poner palabras hacia lo que decía o hablar en público. Y inicié con el patinaje artístico, entré porque pues mi hermana se inscribió y pues ahí vamos en paquete las dos. Y pues empezamos a tomar clases y realmente a mí lo que me gustaba más, sí disfrutaba el hielo y me parecía como esta parte de libertad, ¿no? Pero disfrutaba mucho más la parte de piso, el entrenamiento en el que pues nos ponían como la parte de stretching. Y pues bueno, después por diferentes cuestiones como que era muy lejos de mi casa, mi mamá trabajaba todo el día, pues era complicado que pudiera llevarnos como a los entrenamientos. Estuvimos practicando como 2 años más o menos y de ahí pues entré a danza, entré a ballet clásico y estuve un ratito pues ahí igual de pequeña. También lo suspendí después en la escuela y todo, también por complicaciones de tiempos y demás. Y a los 14 retomé como toda esta parte de danza, también entré a ballet clásico, pero con mucha más entrega, mucha más disciplina. Y pues bueno, me quedé ahí bastantes años, bailé de los 14 como hasta los 21, en los que exploré ballet clásico, un poquito de danza aérea, jazz contemporáneo. Y pues bueno, no sé qué más contarles como con respecto a esa historia, pero en la universidad igual tuve que suspenderlo, también por decisión de la carrera, que ya era como muy pesado poder como coordinar Ujú. las 2 disciplinas y lo suspendí, y ahí fue cuando, pues, encontré el yoga, que se convirtió en mi nueva danza y, pues, bueno, aquí estamos con el yoga. Que yo quiero hacer un paréntesis. Hacemos este capítulo porque Sol y yo practicamos yoga y hemos encontrado los beneficios que puede tener hacia el patinaje y hacia otras disciplinas. Y justo nos gusta mucho lo que nos cuenta Lau de cómo encontró en el yoga su nueva danza. Entonces queremos también que nos platiques un poco a qué te refieres con eso. Claro. Pues la danza siempre fue como un refugio para mí, como el poder expresarme, encontrar un espacio en el que podía ser yo misma. Y bueno, tenía como la dualidad entre que era algo que me apasionaba, me gustaba demasiado, pero también esta parte como de ser muy estricta conmigo y fue como un poco complicado poder como sostenerlo por tanto tiempo. Y cuando descubrí el yoga, pues empezó como de forma más casual, en la que no había muchas expectativas, pero poco a poco se fue convirtiendo en algo que me pedía como mucha más entrega, que necesitaba como pasar más tiempo ahí explorándolo. Y digo que se convirtió en mi nueva danza porque todo el amor que yo le tenía hacia la danza, pues se volcó ahora en esta nueva disciplina. Ok. Ay, qué bonito, porque justamente en otros capítulos también decimos que eh, el movimiento es como, bueno, obviamente una forma de expresar, pero también una forma de sentirse bien. O sea, en cuanto a que, ¿cómo habíamos dicho la otra vez? Que es placentero. O sea, es placentero moverse. Y me gusta mucho esta comparativa que haces con la danza, porque al final es una danza, ¿no? Bueno, tú nos dirás más, porque tengo entendido que hasta hay como secuencias que son, pues, como más, no sé si decir como más, ¿Ligadas se me puede fue la ser la palabra. palabra? Sí, como más ligadas y hacen una danza en un conjunto, ¿no? Sí.
Totalmente. Hay un estilo de yoga que es el Vinyasa, que es bastante popular, y justo lo que ofrece es eso, es el movimiento con diferentes posturas ligada una con otra y, se van haciendo como secuencias. Pueden ser tan largas o tan cortas como tú quieras hacerlo, y sí, pues ese flow se va convirtiendo como en una danza. Y también está Ashtanga y Rocket, ¿no? Que son secuencias ya hechas que se siguen, o bueno. Exactamente. Ujú. El Rocket justo viene de la Ashtanga y son, secuencias que ya están preestablecidas, hay varias y siempre es la misma porque se dice que aunque la práctica es la misma, tú eres diferente cada vez. Entonces se aborda de diferentes formas por cómo tú te presentes a cada práctica. Perfecto. Tú patinaste, Lau, y nos Sí. puedes decir perfectamente si el yoga tiene algún beneficio para los que patinamos y cómo logras también hacer como esa conexión entre la mente y el cuerpo, especialmente para los que nos escuchan, que son personas que patinan. Claro, sí, pues creo que, el yoga tiene muchísimos beneficios dentro del patinaje, porque principalmente lo que promueve, pues, es un autoconocimiento. Entonces, cuando tú aprendes a conocerte en diferentes aspectos, como en tu cuerpo, como tu mente, como tus emociones, pues, se ven reflejadas en tu deporte, en tu movimiento. Y también es importante como para encontrar un estilo, para encontrarte a ti, para saber quién eres dentro del patinaje. Y bueno, también, pues, complementar mucho como esa fuerza, esa flexibilidad o movilidad, pues, que se necesita dentro de la pista. Complementas la mente y con el cuerpo a través de la respiración. De hecho, se dice que la respiración es el puente entre esos 2 mundos o esas 2 partes que nos conforman, y es importante para mantenernos centrados, para evitar lesiones, para conocer nuestros movimientos y nuestras capacidades. Cada uno tenemos talentos diferentes y cosas que nos cuestan más trabajo. Entonces, para poder explotar esas herramientas, creo que es importante conocernos en todo nuestro ámbito y eso es algo que el yoga nos ofrece, ¿no? La palabra yoga significa unión, es la unión de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Y bueno, como te decía, yo también practico yoga. Me gusta mucho porque hago bastantes deportes, aparte de patinaje, también pues voy al gimnasio, escalo en Boulder, que es como un gimnasio deportivo de escalada, y hago yoga. Y me gusta mucho el yoga para complementar estos deportes, porque a diferencia del patinaje, del escalado, del gym, que el objetivo está afuera, como hacer una rutina limpia, lograr un salto, lograr una ruta en Boulder, cargar más pesado, en yoga personalmente siento que el objetivo está adentro de mí. Y eso me gusta mucho porque siento que es un momento en el que puedo reconectar conmigo para rendir mejor o conocerme mejor en estas otras formas de movimiento que tengo, que es lo que tú dices, como que siento que puedo unir esas partes de mí en lugar de que estén como separadas por ahí en las diferentes disciplinas que hago. Y siento esa conexión. Y me gusta también mucho lo que dices sobre las expectativas, que, bueno, lo hemos hablado mucho Barbs y yo, o sea, que justamente cuando no tienes expectativas es cuando mejor salen las cosas, porque te das como la oportunidad de explorar, como decías anteriormente, o sea, empezaste a explorar el yoga, perdón, y te diste cuenta que, pues, estabas avanzando, que te gustaba, que te beneficiaba. Y me gusta mucho también esta filosofía que es muy del yoga, pasarlo al patinaje, ¿no? O sea, como ir digo, obviamente sí con tus objetivos y todo, pero todo modificarlo a tu ritmo, pues sí, a las posibilidades que tienes en ese momento, ¿no? En el capítulo, donde hablamos sobre la frustración, Barbs y yo, tocamos el tema de también respetar como a qué ritmo van las demás personas que están entrenando contigo. Y las personas que nos escuchan, si es que han ido a alguna sesión de yoga, se pueden dar cuenta que puedes estar con alguien súper avanzado, puedes estar con alguien muy principiante y todos van a su ritmo, todos disfrutan su clase, todos la aprovechan al mismo nivel, o sea, al nivel pues, de gusto, pues. Y, y me gusta mucho cómo pasar esta filosofía a nuestros entrenamientos del patinaje, ¿no? O tal cual en la vida. O sea, el yoga no nada más es una forma de hacer ejercicio, sino también de conectar con la mente, de
polarizarlo a otras partes de la vida en donde es, eh, conocerte mejor, como dices, internalizar todo y a partir de lo que tú eres, dar. O sea, ¿no? Sí. Sí, sí, y quiero hacer 2 aportaciones a lo que dijiste ahorita de la expectativa, porque como lo hemos dicho, ¿no? Nosotras somos muy suertudas o simplemente es diferente porque podemos patinar sin expectativa, pero alguien que es olímpico, que justo se dedica al patinaje, es inevitable que sí exista una expectativa, como nosotras en nuestros trabajos, y justo creo que complementar con el yoga les puede ayudar a crear un espacio en donde sí puedan trabajar o conocer su cuerpo sin expectativa para complementar el patinaje. Y lo que dijiste ahorita de cómo estás con otras personas, yo antes no me gustaba ir a clases de yoga, o sea, yo empecé a hacerlo en línea porque lograba concentrarme. Y empecé a ir a clases de yoga y como que estaba más pendiente de lo que hacían los demás que lo que hacía yo. Y justo me obligué a ir porque dije, tengo que poder concentrarme en mí a pesar del entorno y ya lo logré. Ahora voy a un lugar que se llama Bodai Yoga, excelente, recomendadísimo, en donde pues justo yo logré concentrarme y no enfocarme en las otras personas, pero eso también me doy cuenta que lo hacía en otros lugares y el trabajarlo ahí me permite ya no hacerlo en otros lugares. Sí, luego estás más pendiente de que, guau, ¿cómo hizo eso? Sí, sí, sí. O yo también, o sea, justo te desconectas de ti y ya no logras o sea, ya no puedes conocer o reconocer tus límites porque dices, yo también puedo hacer eso. Si él puede, yo Sí, puedo, ¿no? Y pues no, a veces el yoga es rendirte ante tus límites y entenderlos, y ujú, está bien. sí, totalmente. Y cuéntanos, ¿cómo el yoga nos puede ayudar como patinadores a justo tener paciencia y disciplina? Que siento que son 2 virtudes que a veces nos pueden faltar porque nos desesperamos y queremos ya todo, o la parte de la disciplina que justo cuando algo no te está saliendo, puedes soltarlo. Creo que algo muy importante del yoga es que te ayuda a crear como una amistad con tu mente, ¿no? Muchas veces esa falta de disciplina puede estar relacionada con una sobreexigencia o con una presión que nosotros mismos nos ponemos. Y creo que sí hay una tendencia como a pensar que tenemos que dominar esas emociones o esos pensamientos. Y lo que te enseña el yoga es que más allá de imponerte ante esas ideas o ante esos, no sé, la disciplina, por ejemplo, lo que tengas que realizar, pues es escucharte, ¿no? Una comparación bastante linda que aprendí dentro de mis clases es que a una amistad, pues tú la escuchas, la cultivas, la comprendes, no la juzgas. Entonces, si tú quieres lograr dominar esos pensamientos, si quieres lograr dominar tus emociones, necesitas hacerlo desde una perspectiva en la que no te estés imponiendo, en la que no le estés exigiendo, porque la mente es muy reactiva y el resultado va a ser totalmente diferente. Tú le dices, que tiene que llegar a cierta forma obligándola y te va a decir no y te van a dar muchísimas, pues pruebas, ¿no? Para decirte que la que manda es ella. Entonces, ¿qué nos ayuda? Pues la meditación, muchísimo. La meditación, pues también es algo que se escucha mucho, pero pocos realmente sabemos qué es lo que se siente o qué es lo que hay que hacer. Hay como muchos mitos, como que te dicen que la mente tiene que estar en blanco o que tiene que ser una experiencia así como súper grande y realmente no. La meditación es un espacio en el que contemplas, puede ser una idea, un concepto, algo sobre ti mismo, sin emitir algún juicio. Tienes que convertirte como en un espectador. Para llegar a eso, pues el yoga lo que propone es primero activar tu cuerpo para cansarlo un poquito y que deje de protagonizar. Después, enfocarte como tu atención a un solo punto, que es cuando entran las respiraciones, por ejemplo, que te puedes concentrar en tu abdomen. Después, otro paso sería como intentar, bloquear tus sentidos, ¿no? O sea, más allá de lo que veo, de lo que huelo, de lo que toco, intentar profundizar un poquito más, y entonces ahí es cuando ya podemos meditar. Lo mismo, es una práctica, ¿no? No es como que por cerrar los ojos y respirar, luego, luego lo conseguimos, que también luego hay mucha frustración. Cuando empieza a llegar esa frustración, vas en buen camino. Ahí está iniciando la meditación. Entonces, creo que, justo este proceso es el que puede, pues, complementar y ayudar bastante. Oye, Lau, y esta parte que dices de, eh, justo lo que dices de dejar la mente en blanco,
Yo totalmente, o sea, siempre lo escucho de: "No pienses nada", y yo: "Guau, ¿cómo hago eso?". O sea, no me puedo desconectar. Sí, no, es imposible. Y ahora que lo estás platicando, entiendo un poco más las secuencias que se hacen, Ujú. porque sí, justamente empiezas como, pues sí, a cansarte, luego está la parte de fijar, por ejemplo, la mirada. No sé si a eso Ujú. te estás refiriendo. O sea, como que Sí, fijar la mirada y te tienes que concentrar full, porque si no, pues te caes, ¿no? Y luego, mencionas la parte de las respiraciones, y yo sé que tú también tienes, una especialidad en la parte de los hipopresivos. Platícanos qué son y cómo cómo podemos practicarlos o cómo funcionan. claro. Pues los hipopresivos son una serie de respiraciones y de ejercicios que buscan hacer un vacío abdominal con el objetivo de fortalecer nuestro core, nuestro piso pélvico, también ayuda a nuestra postura. Y es un elemento muy interesante para complementar cualquier práctica deportiva o el yoga, porque justamente nos da como una fuerza extra o como una elevación que nos ayuda a sostener las posturas, ¿no? Por ejemplo, en yoga específicamente, cuando tienes que hacer equilibrio en brazos o sostener como cargando tus piernas, pues de pronto es como complicado entenderlo, a lo mejor la sensación, pero es como si quisieras llevar el ombligo hacia la columna y subirlo. Esto lo que hace es como todo lo contrario a lo que hemos aprendido en las abdominales, que no digo que estén mal, simplemente es que es diferente porque las abdominales tradicionales lo que hacen es empujar nuestro piso pélvico. Aquí lo que hacemos es elevarlo. En el patinaje también puede ser, beneficioso porque, pues, te ayuda a tener como esa elevación extra, a lo mejor para los saltos puede ser interesante. Y también algo muy muy característico e importante, pues, es la conexión que haces con tu cuerpo. Se hace, a través de los rectos abdominales, que es como el músculo más interno que tenemos. Entonces, conectar con ese músculo para que puedas hacer ese vacío abdominal, pues, de pronto puede ser como un reto, ¿no? Entonces, la respiración y esa conexión pues te ayuda mucho también a comprender cómo funciona tu cuerpo desde adentro, cómo te hace sentir. Y bueno, las respiraciones calmadas pues siempre también nos ayudan a relajar nuestro sistema nervioso. Es una práctica pues suavecita que todo el mundo puede hacer y también por eso es algo que me gusta mucho porque puede hacerse en cualquier momento, para cualquier persona, no tiene como que muchas restricciones, entonces es una práctica como muy abierta. Y hace rato decías un poco de la meditación. No sé, por ejemplo, Barbs, si has podido hacer alguna meditación así que digas, me pude concentrar full o Sí, o sea, pero ¿patinando o sin patinar? no, no, sin patinar. Yo O creo sea, que patinando. bueno, me refería como en el antes de una competencia o algo Ah, sí, así. sí, 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 porque está interesante que Lau nos está platicando como, por ejemplo, lo de contemplar una idea, eso no, la verdad yo no lo había escuchado y se me hace muy interesante, ¿no? O sea, cómo lo podríamos llevar como a la práctica. Pero no sé, ahorita en las clases que has tenido, ¿has podido En las de yoga sí, o sea, en el Shavasana, que justo creo que es un poco lo que decías, ¿no? De que cansan al cuerpo y luego llegas a la Shavasana. qué es la posición de que estés Ajá. acostada, ¿no? Sí, de hecho, es curioso porque me pasó que tomé una clase de yoga una semana después de una mala competencia que tuve y me preguntaron, ¿cómo estás? Y era una clase como de Yin Healing, o sea, súper tranquila. Para quien no saben, era de verdad abrazar un cojín en diferentes posiciones. O sea, no había esfuerzo, era dejarme caer abrazando el cojín. Y me preguntaron, ¿cómo vienes? Y ya les dije que venía como con rush, pero que estaba cansada. Y me dijeron, no te preocupes, aquí te vamos a poner un freno de mano. Y en la Shavasana me di cuenta de que había tenido la competencia mala y como que en la semana había ido a entrenar, luego había ido al gimnasio y para ir al gimnasio como me sentía cansada había tomado café y luego hice terapia de shopping. Entonces Ah, como que no me había permitido sentir esa tristeza y venía muy rosheada de tantas cosas que yo me había metido para anestesiar la tristeza y justo en ese Shavasana como que me entró así el boom de hasta quería llorar. Como de no te has permitido sentirte y fue algo que me dejó el yoga, o sea, después de abrazar el cojín en múltiples posturas, pude llegar a ese momento en el que conecté conmigo misma, conecté con mi cuerpo y hasta dije,
O sea, siento la cafeína, que ese día no había tomado café, yo normalmente no tomo café y justo dije, siento la cafeína de toda la semana que he tomado, que justo me trae con inercia y yo no he logrado conectar con mi cuerpo para ver cómo me siento y qué necesita después de esa semana o ese fin de semana de una mala competencia. Entonces, pues sí, sí he logrado como tener esas meditaciones en donde me conecto. Creo que me hace falta meditar más independientemente del yoga y siento que eso me ayudaría como para la vida y las competencias, pero sí, sí lo he sentido. ¿Tú? Sí, yo creo que no tengo tan claro como alguna así en específico, no. O sea, lo que sí hago mucho son las visualizaciones. No sé si eso es también como alguna forma de meditar o tratar de hacer mucho mindfulness, o sea, como conectar, tratar de conectar todos mis sentidos a lo que estoy haciendo en este momento, pero, pero no recuerdo así como alguna así como la que tú tienes. Ujú. Lau, no sé si tienes alguna experiencia que hayas tenido así como de o si nos puedes orientar cómo es una buena meditación, cómo la podemos hacer o alguna experiencia que hayas tenido que nos quieras compartir. Claro. Antes de compartir la experiencia, me gustaría decir un poco ahora que hablabas le preguntabas a Barbs si había tenido una experiencia y decían hielo, sí se puede también meditar en movimiento. De hecho, en yoga, no sé si han escuchado, probablemente sí, de los saludos al sol. Ujú. Cada vez que hay un cambio de estación, se celebra o se ofrece una práctica que son 108 saludos al sol en el que pues ya traes como el flow, que dejas de pensar en el movimiento porque tu cuerpo ya lo reconoce y ahí entras en un estado meditativo. Entonces, patinando puede ser que también logren encontrar como esta experiencia. Y como tal, bueno o malo, no, pues a lo mejor no se cataloga una meditación porque pues es un autoencuentro, ¿no? Entonces, al final, pasar tiempo contigo, escucharte, pues no puede ser bueno o malo. A lo mejor hay experiencias que son más impactantes o experiencias que son más memorables que otras, tal vez esa es la mejor palabra. Sin embargo, no quiere decir que esté mal, ¿no? De hecho, personas que meditan mucho, no sé, todos los días, de pronto hay días que de plano no se puede, no coopera el cuerpo, la mente y pues te dejas ir. ¿Qué sería estar en un buen estado? Meditativo, pues a lo mejor poderte mantener en el presente, que tu mente no esté viajando hacia lo que fue o hacia lo que viene, sino lo que estás haciendo en ese momento. Solamente observar tu respiración, por ejemplo, puede ser una buena meditación, puede ser una técnica en la que de forma natural tu mente se relaja, que ese también es otro objetivo. También de Pero, por pronto, ejemplo, ujú, perdóname, Lau, que te dime. interrumpa, pero, por ejemplo, eso que dices de la respiración, ¿no? Ujú. Que es que va a sonar como un poco raro, pero, o sea, ¿qué piensas cuando respiras? Ah, O sea, de ok. que inhalo, exhalo, o estás de que uno, 2, o qué podemos pensar para hacer bueno, no sé, es que a mí me cuesta Ujú. mucho trabajo desconectarme de mi cabeza. De repente Sí, siento sí. que cuando dicen: "No pienses en nada", uy, no, ya, el minuto que pensé más cosas del día. Entonces, ¿qué tenemos que pensar o cómo tenemos que contar para que sea, por ejemplo, una de respiración como la que nos estás platicando? Okey, bueno, hay muchas respiraciones, justo que son una guía para meditar. Lo primero que podría hacer sí sería contar, hay una respiración cuadrada, no sé si han escuchado hablar de ella que principiante, pues inhalas en 4 tiempos, retienes 4 tiempos, exhalas 4 y retienes en 4. Y ahí sí, mentalmente puedes ir contando 1, 2, 3, 4 mientras vas respirando. Por la nariz. Por la nariz, exactamente. Otra cosa que también suele hacerse, se trabaja mucho en Shavasana, por ejemplo, es llevar toda tu atención al movimiento de tu abdomen. Entonces, literalmente te concentras en cómo tu abdomen se expande y cómo se contrae. A esta sensación es la que llevas tu atención. Y ahí automáticamente tu mente comienza a relajarse, comienza a ceder un poquito y ahí es cuando puedes empezar a entrar más en ese estado. Lo que se siente un poco es estar como entre dormido y despierto, ¿no? Es como la sensación y de pronto sí puedes tener como momentos, serendipia, por ejemplo, que te llegan ideas, que te vuelves más creativo, que conectas o que entiendes algún concepto, ¿no? Que también un poco es el objetivo. Más allá de solo relajarse, que también no es que esté mal, pero no es lo único que hace la meditación, ¿no? A veces pensamos que solo es para dormir y la pongo para quedarme dormido y ya.
Entonces, pues la idea justo es eso, como poder conectar con tu intuición, con tu creatividad, como despertarla a través de esta respiración y se tiene que hacer de forma intuitiva, les digo, sin forzar a la mente, tiene que llegar suavecito. Entonces, si ahorita es muy complicado, pues a lo mejor no te vas a poner una hora a meditar, ¿no? Con 5 minutos que respires, que te concentres en tu abdomen, es suficiente para irte preparando e ir sintiendo un poquito esa sensación, te digo, como entre dormido y despierto, como que te estás quedando dormido, pero no, justo ahí es. Okey, ahorita se me ocurre un poco, yo empecé a caminar mucho aquí en Ciudad de México, especialmente porque mi amiga Barbs me obligó. Ay, sí, no, sí es cierto. No, pero justo sí, pues aprovechando que vivo en una zona muy caminable y, este momento que dices de las ideas, me viene muchísimo caminando. O Sí, sea, pero muchísimo, de que me sí. vuelvo supercreativa nada más caminando. Supongo que con lo que nos cuentas es una forma de meditar, ¿o no? Claro, es conectar contigo, ¿no? Con tu creatividad, con la parte interna como más profunda que tenemos, que de pronto con todos los estímulos externos, pues la evadimos. Y cuando no tenemos otra cosa más que llevar la atención ahí, pues empieza a surgir. Y yo veo estas meditaciones activas que dicen en el yoga, como yo ya he hecho los 108 Ujú. saludos al sol, y sí, el cuerpo ya los hace solos. O sea, Sí. ya al final los hace solos y de hecho se siente increíble, o caminando también lo he hecho. Y o sea, ahorita mientras estamos platicando, me encantaría llegar a ese punto en una rutina de patinaje. Y Ujú. digo, ha de estar bien difícil, o sea, porque en una rutina vas concentrada en qué sigue, tipo caminar es muy constante, los Ujú. 108 saludos al sol también son muy constantes que justo como que te permiten entrar a otro nivel. Sí me da curiosidad, voy a intentarlo haciendo una rutina y justo pienso en Alisa Liu, que sus rutinas las hace de verdad que parece, no piensa nada, o sea, como que le salen solita, ahora que fue el mundial y también el Grand Prix de equipos, que la veo y digo, es que ella hasta conecta con el público, o sea, parece que está tan entregada a su rutina que sí estaría muy interesante. Voy a hacer una rutina pensando en mi respiración y les Ujú. cuento si funciona. Pero justamente, está interesante porque no sé si ahorita, bueno, a mí me estás abriendo la mente de, generalmente cuando te dicen meditación, te imaginas alguien acostado o, como dices, semidormido y, pues, a muchas personas siento que es como cuando empiezan el hábito de leer, que es Ujú. como que te da flojera empezar. A mí no, porque a mí me encanta ese, pero lo he escuchado Sí, mucho, ¿no? Y no crean, sí leo, ¿eh? es tremenda. X, ese no es el punto. El punto es que no sé si por ejemplo, ahorita decimos caminar o los saludos al sol, ¿no? Pero es como dices, una acción que se empieza a volver repetitiva, no tienes que pensar mucho. En una rutina yo pienso que no se puede porque o a lo mejor, no sé, llegas a un estado de concentración tan cañón. Pues es que quizás ya las has hecho tantas veces que No, ya yo siento que son muchos está factores, muy pero no técnico, sé, ¿tú ¿no? qué opinas, Sí. Lau? Yo creo que O sea, está de peleado o sea, lo muy activo, ni siquiera sé cómo describirlo, pero con la parte meditativa, ¿o qué Siento que opinas más tú? bien como que el patinaje no es tan constante como caminar o hacer 108 saludos al sol, ¿no? Porque está el factor de que te caes y te puedes sacar de tu zona de confort o en lugar de hacer ahora que hablo del mundial, en lugar de hacer un triple, hacer un doble, o sea, como que puedes, pero justo por eso puse el ejemplo de Alisa Liu, o sea, ella de verdad no tiene fallas, ¿sabes? O sea, su rutina parece que está haciendo 108 saludos al sol. ¿O tú qué Mm. piensas? yo creo que sí se puede, comparándolo un poco la rutina con a lo mejor una coreografía, al repetir, ¿no? Como mucho algo, puede ser que tu cuerpo empiece a asimilarlo sin que tengas que planear qué estás haciendo. Sí creo que hay que hacer un cambio de chip, ¿no? Un poco, a lo mejor olvidarte que estás compitiendo o que te estás presentando en un escenario y conectar contigo, ¿no? Con tu cuerpo, con el movimiento, con tu respiración y dejarlo a ese nivel. Un poco cambiar esa presión como de necesito estirar más la pierna, apretar más el abdomen, estirar, ¿no? Irte más hacia lo que estás sintiendo que hacia la parte técnica. Por supuesto que está complicado, ¿no? Porque en una competencia, Ujú. pues, quieres hacer algo impecable, ¿no? Quieres que todo salga súper bien. Pero creo que con mucha repetición, a lo mejor yo creo que sí se podría.
Tal vez iniciar con una rutina pequeña que no sea muy larga y, pues, probarlo, ¿no? Creo Ajá, que como con esa pedacitos. ajá, pedacitos, hacerlo mucho, mucho, mucho hasta que el cuerpo solito funcione, ¿no? Que ya no necesitas tú darle la instrucción de estira tu pierna, apunta al pie, alarga tu cuello. Entonces, creo que sí se podría, simplemente requiere un cambio de chip. Y aquí está, creo que el factor nervios, que tuvimos a una invitada recientemente que es psicóloga Ujú. y hablamos justo de los nervios, que es un poco lo que tú estás diciendo, que si va a ser una competencia o una presentación, ¿cómo le vas a agregar a una meditación nervios, no? O Claro. sea, sí tendrías que estar como como dices, con otro chip, o sea, otro chip totalmente. Y Lau, no nos contaste que, por ejemplo, si ahorita te acuerdas de alguna experiencia que hayas tenido que hayas recordado que conectaste 100% contigo misma. Sí, pues he tenido, así como 3 que han sido así como relevantes, digamos, dentro de mi práctica. La última que tuve tal vez ha sido como la más especial que he tenido. Está perfecto. Recientemente mi papá falleció y, la experiencia que me llevé de mi meditación fue que pude verlo, pude, eh, saber que él estaba bien, me lo hizo entender de alguna forma, y el mensaje con el que me quedo es que hay cosas que no se entienden con la razón y tienes que entenderlas con el corazón. Entonces, creo que es algo que nunca voy a poder comprender al 100%. Mi cabeza no entiende qué pasó, pero dentro de mí sé que él está bien, que los tiempos son perfectos, que todo funciona como debe ser, y eso me deja tranquila. Entonces, pues, poder, llegar a ese nivel de calma, de conexión con pues, no sé si es lo que hay más allá, así lo interpreto yo, así lo sentí, así lo vi. Fue bastante lindo, bastante revelador saber que hay algo más que este plano y que están conectados, que no es que hay un aquí y un allá, simplemente hay que sensibilizarse para entrar como en esa frecuencia. Muchas gracias por Ujú. compartir. Sí, lo siento Pues, mucho, Lau. gracias. Y bueno, nos dijiste que eran 3, no sé si nos quieras compartir alguna otra o Sí, pues bueno, también cuando, yo empecé a practicar yoga, me era como complicado poder estar como quieta sin poderme mover. Y un día dije: "Ya, hoy voy a practicarlo, voy a hacer mi clase más larga, lo voy a hacer solita". Entonces, me quedé en mi casa, estaba meditando y, yo quería como entender si hacia dónde yo iba, yo quería como empezar a explorar más este mundo porque me interesaba, pues, dedicarme a él, no sabía de qué forma. Y quería preguntarme como si esto era un buen camino para mí, si era lo correcto, si a lo mejor dejar a un ladito mi carrera era la decisión más inteligente. Y al final, igual en esa meditación, en esa respiración, pues estaba contemplando la posibilidad de, pues de cambiar un poco mi estilo de vida, mi forma de trabajar, si era bueno llevar un hobby al trabajo. Y, pues, bueno, igual la respuesta llegó a mí como aquello que te haga feliz es un buen camino, ¿no? Y las decisiones valientes tienen buenos resultados. Entonces, creo que esa también fue una importante. Ujú. y también, bueno, creo que algo de lo que hemos platicado del yoga, de cómo te ayuda a reconectar contigo, ha sido una herramienta que te ha ayudado a saber si es verdaderamente lo que es lo que tú quieres hacer para poder tomar esa decisión, ¿no? Sí. Sí. Y, por ejemplo, Lau, estabas también contando de la parte de las respiraciones, que ya nos contaste lo es que creo que te interrumpí una idea que estabas también como que terminando de decir, para que nos dijeras un poco más técnica la parte de las respiraciones, pero, o sea, ¿de qué otra forma podemos, pues, justamente conectar no sé si en tu vida diaria tengas como momentitos que digas, quiero como estar en el ahora, Ujú. ¿cómo tú le haces para regresar a ese momento? O sea, Ah, a súper. pues. Sí. Me gusta mucho la pregunta porque también es algo que quería compartir, y es justo el estar en el presente, ¿no? Esta parte en la que podemos concentrarnos justo en lo que está sucediendo, ¿no? En este momento, si estás tomando una taza de café, si estás hablando, si estás caminando.
Justo el yoga lo que te dice a través de, pues, del cuerpo, del movimiento, es que mientras estés enfocado en una cosa, eso ya es estar en el presente, ¿no? Si yo estoy en mi clase y no me concentro, pues lo más probable es que me caiga de la postura. O si están en el hielo y no estás concentrado en tu rutina, pues igual te puedes lesionar, se te puede olvidar, te puedes paralizar. Entonces, pues lo que te invita es a través del movimiento concentrarte en una sola cosa y eso es lo que te hace conectar con el presente. También creo que una herramienta como muy valiosa, aparte de que nos ayuda en nuestros deportes, pues también en la vida diaria, ¿no? O sea, el poder disfrutar lo que estás haciendo, el saber disfrutar una taza de café, creo que es algo espectacular. Oye, también quiero saber, un poco también regresando a cómo nos ayuda el yoga, ¿qué valores del yoga crees que nos puedan ayudar a trabajar mejor en equipo o tener una mejor relación con nuestro entorno, nuestros entrenadores, nuestros compañeros? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que algo, muy importante que puede relacionarse es ahimsa, que es la no violencia, que abarca como muchos aspectos. Principalmente, pues, la no violencia hacia nosotros mismos, ¿no? Conocer nuestros límites, cuándo podemos empujar nuestro cuerpo a dar un poquito más y cuándo a veces tenemos que retroceder un poco, escucharlo y pausar. Y lo mismo, pues, con nuestro entorno, ¿no? Saber hasta qué punto tener a lo mejor empatía con, no sé, si a lo mejor tú eres instructor, pues con tu alumno, de que si está pasando un mal momento, algo es complicado, tuvo una mala competencia, pues no sería lo más lindo presionarlo, ¿no? A recordarle su error o a que tiene que mejorar cierta o tal cosa. Es tener un poquito más de empatía, un poquito más de tolerancia hacia los sucesos, porque al final, pues, somos personas, ¿no? Sí hay deportistas, sí hay competencia, pero en el fondo, pues, todos somos personas que queremos el mismo objetivo. Obviamente que quieres ganar, obviamente que el entrenador también quiere que lo hagas, pero respetar que, pues, que la vida es una curva, que de repente podrás estar arriba, de pronto podrás estar abajo, y no presionarte ni presionar a que eso cambie. Es natural, es normal, y, bueno, creo que es un principio que desglosa a muchos, ¿no? O sea, a partir de la no violencia, pues, está el respeto, está la tolerancia, está la amistad, está, el compañerismo. A veces solamente necesitamos que nos escuchen o que estén junto a nosotros, más allá de darnos un consejo, tal vez. Ay, me encantó. Sí, No, está muy lindo. sí, lo voy a aplicar. Me encantó. Oye, Lau, y por ejemplo, tocas también el tema de saber tus límites, tus capacidades, saber cuándo estás sobreentrenando, por así decir. Ujú. ¿En algún momento te llegó a pasar, por ejemplo, en la danza o incluso en alguna sesión que hayas tenido de yoga y cómo te diste cuenta y cómo lo eh, volviste a dirigir hacia, hacia lo que tú puedes? Sí, definitivamente en las 2 en mi práctica, en yoga y también en danza. En danza era un poco más recurrente porque no tenía como tan desarrollada esa conexión, yo solamente quería como presionarme de que salga, que salga, que salga, y de pronto como que la que última que escuchaba era a mí, ¿no? Era como esto tiene que suceder, no importa si estás cansada, no importa si tienes un mal día, tiene que suceder. Un poco, pues, también es entendible porque en el yoga yo me puedo permitir tener una práctica suave, pero estoy en una competencia, pues, no me voy a permitir relajarme ese día, ¿no? Pero, lo aprendes muchas veces a través de las lesiones. La verdad es que es un indicador que son como una maldición y bendición a la vez, porque a veces, si no llegáramos a tener ciertas lesiones, podríamos, pues, llegar a un punto de no retorno, tal vez, ¿no? Que nos exigimos demasiado. Entonces, creo que mucho yo lo aprendí por lesiones, ¿no? De pronto, pues, un tironcito, un esguince de pie, etcétera, cualquier cosa. En mi práctica ahorita en yoga las lesiones son más suaves, ¿no? Porque ya tengo un poco más desarrollado hasta dónde y, pues, bueno, es muy intuitivo. O sea, al final es algo que tienes que practicar. Tu cuerpo te dice cuando está cansado de muchas formas, de pronto te da gripa, de pronto necesitas dormir más de lo normal, de pronto te das cuenta que a lo mejor necesitas, distraerte, ¿no? Quitar un poquito la mente de todo lo que estás viviendo, respirando, que es el patinaje o que es la danza y necesitas alejarte un poquito. Entonces, pues esos mensajes son un poquito disfrazados, te los dice tu cuerpo.
muchas veces no sabemos escucharlo porque es un lenguaje muy sutil, pero si te tomas el tiempo de escucharlo y de sentirlo, te vas a dar cuenta que ahí están los mensajitos. Entonces sería como una tarea de, pues, aprender a hacerlo. Te digo, muchas veces, pues, es a través de las lesiones, que es em, lo obvio que tenemos, ¿no? El cuerpo es la capita más externa que tenemos y es la primera que se entera de todo, pero si, te das la tarea de pausar un poco, ahí lo vas a encontrar. Que también va un poco de la mano de pensar también un poco más a mediano o largo plazo. Ujú, Por ejemplo, ahorita me recuerdas que yo antes no estiraba por mi cuenta, o a lo mejor terminaba de entrenar así súper intenso y, pues ya, me quitaba los patines y me iba. Y jamás me daba como ese tiempo de recuperación que justamente necesita el cuerpo estirando, ujú. enfriando de una manera correcta. Y, pues, van pasando los años y, pues, empiezan a salir los famosos achaques que, gracias a Dios, la verdad yo no tengo, pero, bueno, uno que otro. Pero pienso que justamente me ha ayudado estar haciendo mis sesiones, que yo las hago, de hecho, en mi casa. O sea, pongo un video de YouTube y me pongo ahí a estirar, y hace toda la diferencia. O sea, toda la diferencia, y es algo que deberíamos de hacer todos y todas, porque justamente así como dices, que llegas a un límite lastimándote casi siempre, también es como te puedes recuperar. O sea, ahí mismo está la respuesta, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y yo quiero saber ahora que hablas de las lesiones, porque hay muchos tipos de yoga y justo lo que decía yo hace rato, está el tipo Yin, Healing. Ujú. ¿Cómo nos podría ayudar el yoga en la recuperación de una lesión? Okey. Yo creo que depende mucho como pues, el objetivo que tengas dentro de tu práctica como para acompañarla, o sea, no sé, como patinador, pero si es específicamente para recuperarse de una lesión, pues, lo más adecuado sería Yin Yoga o, restaurativo. Restaurativo es algo muy similar a una fisioterapia, entonces, pues, sería como el estilo más adecuado, que es una práctica suave, en el que enfocado como mucho en articulaciones, en el que no haces como posturas muy extremas, ¿no? Simplemente es estirar, respirar. Igual Yin, pues, con el bolster o el cojín que abrazas por horas en diferentes posiciones, es estar acostado y rodar con el cojín, también te ayuda mucho a soltar tensión, a relajarte, a calmar tu sistema nervioso y también te empiezas a dar cuenta como de cositas pequeñas que a lo mejor traes que no te has dado cuenta, de que de pronto estiras y dices, ay, traigo un dolorcito en la rodilla que no había notado. Este tipo de práctica más suave, más lento, justo te ayuda a encontrar o a hablar con tu cuerpo, ¿no? Porque de pronto estamos tan acelerados que ni siquiera le pones atención a ese dolorcito porque ni te das cuenta que está. Entonces, si ya tienes como una lesión en específico, pues restaurativo está como súper bien. Y si no, pues a lo mejor con Yin, justo darte la oportunidad de pausar para conectar y saber como por dónde puede ir ese dolor. Sí. Oye, Lau, ¿y qué otros tipos de yoga hay y cuáles recomiendas que deberíamos de hacer como patinadoras? Pues hay muchísimos estilos. Está Rocket, Ashtanga, Vinyasa, Hatha, Bikram Yoga, que es como el hot yoga, restaurativo, Yin. ¿Cuáles recomendaría? Pues depende mucho de sus gustos, ¿no? Por ejemplo, Vinyasa, que es uno de mis favoritos, justo es el que hablamos, que es como muy secuencial, en el que coordinas tu respiración con el movimiento, en el que creas como un flow. El Hatha es más sostenido y los estilos como Rocket o Ashtanga, pues son estilos, bueno, el Vinyasa también un poquito más extremos, de decirlo de alguna forma, ¿no? Entra un poco la acrobacia, de hecho también hay yoga acrobático. Cada estilo te ayuda a diferentes cosas. Alguno a tener más conciencia corporal, otros a fortalecer más tu cuerpo, otros a flexibilizarlo. Entonces depende mucho como el objetivo que tengas como deportista o como patinador. Yo creo que, pero bueno, en términos generales, en el entendido de que les gusta el movimiento, pues yo recomendaría un Vinyasa, tal vez Rocket y Hatha. Ok, que esto no, estos tipos de yoga nos pueden dar fuerza, equilibrio y flexibilidad, Sí, ¿correcto? A través correcto. de esas Ujú, posiciones. Bueno, y también de alguna forma la concentración, ¿no? O sea, por sí. la parte mental, yo creo que, bueno, tú nos dirás, si también estás, porque tengo entendido que la concentración es algo que se debe practicar. O sea, no es como que de un momento a otro digas, me quiero concentrar y que te concentres.
O sea, y justamente es algo que se necesita, por ejemplo, en una competencia o incluso en un entrenamiento que tengas desarrollado, pues sí, la capacidad de concentrarte rápido o Ujú. de reconectar rápido para poder hacer el elemento, ¿no? Sí, yo creo que algo que te ayuda mucho justo es eso, que aprendes a entender tu cuerpo de una forma muy rápida y tú ya sabes qué es lo que le funciona para a lo mejor relajarse. Tienes, no sé, a lo mejor muchos pensamientos, no te puedes concentrar, ya tienes que salir, pues tú sabes que a ti tal respiración te ayuda a calmarte o tú sabes que tal movimiento a ti te ayuda a quitar un poquito los sentidos. Algo importante para la concentración es dejar a un lado los sentidos, ¿no? Algo que se practica mucho en yoga porque busca acercarse a la meditación, que es no dejarte llevar justo por lo que ves, por lo que sientes. Es un poco complicado tal vez explicarlo, ¿no? Porque pues estamos en un mundo que nos regimos por los sentidos, pero a través de la práctica, tú empiezas a entender intuitivamente cómo puedes, por ejemplo, bloquear el sonido, algo que me imagino yo, porque yo no he competido, pero que te ha de poner como muy nervioso, a lo mejor es el ruido, ¿no? Todo lo que está como a tu alrededor, que tú tienes que concentrarte en los tiempos, en tu técnica, y a lo mejor hay mucho escándalo a tu alrededor. Necesitas tener la capacidad de aislar y bloquear el sonido, ¿no? Es algo que también se puede practicar, lo puedes hacer y te puede ayudar a conectar contigo y a concentrarte de forma muy rápida. También sirve, por ejemplo, cerrar tus ojos y mirar el entrecejo. Te quedas unos minutos ahí y automáticamente tu mente se relaja, ¿no? Y lo haces sin forzarla, sin decirle, necesito que te calmes, porque lo mismo, pues funciona al contrario. Si le dices algo, va a ser lo contrario. Y, por ejemplo, esta técnica que nos compartes es, supongamos, estoy a punto de salir a competir, Ujú, me voy a una banquita y es simplemente cerrar los ojos y ver el entrecejo o ujú. cuánto tiempo, o si tienes que estar respirando algo o cómo nos recomendarías. Puedes unirlo con tu respiración, justo te sientas en una banquita o en el piso, puedes recargar tu espalda y vas a mirar, cierras tus ojos, llevas tu mirada hacia el entrecejo, respiras profundo y exhalas, y después lo puedes acompañar de tu respiración cuadrada, ¿no? Ya sea que te concentres, igual puedes ir dibujando un cuadrado en tu mente, de que inhalo, retengo, y lo vas haciendo. O simplemente inhalo y exhalo mientras voy llevando mi mirada. Eso lo que hace es que enfocas toda tu atención en una sola cosa y todo lo demás como que se borra un poco. Oye, y aprovechando que nos te estás dando unas Ujú. herramientas, también quiero saber como qué posturas nos podrían ayudar para fortalecer el cuerpo. A ver si tienes, sí, entiendo que hay muchísimas, pero no Ujú. sé si tengas como algún par por ahí que nos puedan ayudar. Sí, claro. Pues la postura de la silla, por ejemplo, para fortalecer piernas, todo lo guerrero uno, 2 y 3. em, Balance en antebrazos, como lo puede ser un cuervo, como puede ser una pincha, como puede ser un parado de cabeza, que también algo interesante de esas inversiones, pues es que te ayuda un poquito a ver todo desde otra perspectiva. ¿Qué otra postura para fortalecer? Pues bueno, las secuencias, también de pie, como la postura del árbol, la postura del bailarín que tengas que sostener. Ese tipo de posturas nos ayudan a trabajar nuestro equilibrio, nuestra fuerza en piernas, en espalda. Yo creo que esas serían como las más relevantes que podrían ayudarles. Oye, y en tu Instagram podemos encontrar algunas de esas para ir Sí, a claro verlas. que sí. Ah, excelente. Para que vayan a seguirla. Y justamente, platicando con Julia, nuestra entrenadora, ella me decía que muchas posturas del patinaje están inspiradas en el yoga, justamente. Entonces, tanto de variaciones como de molinetes, como de, pues, sí, o sea, como hay muchísimas que están igual, ¿no? Entonces, ahorita que decías la postura del bailarín, pues es un sostenido, o sea, es Yo un no sé cuál es la postura del bailarín. así como Tomas la tu pierna, pie. como tipo un Billman. Ah, ok, ok. Ajá, bueno, en patinaje es Mm. el Ya. Billman, ¿no? Yo con esos términos ya entiendo. Ahora sí. Por ejemplo, el de la silla, por eso antes yo tenía una variación del parado que me salía Ah, terrible. Y sí. lo pude entender hasta que justamente Julia me comentó esto, que me dijo: esta es la postura de la silla, pero con el twist". Ujú. Y así fue como lo pude entender mejor, Ah, porque guau. justamente es esa posición nada más que estás girando. Ah, guau, no lo había pensado así, cierto.
Sí. Y, por ejemplo, ahorita yo te iba a decir, si queremos desarrollar un poco más la parte de como de la fuerza, con también practicar la concentración, ¿cuál es como el tipo de yoga que nos recomiendas que esté como más completo en cuanto a esos 2 aspectos? Yo creo que Rocket o Vinyasa. Okey, para que lo anoten. Sí. Sí, porque en realidad todos los tipos de yoga nos van a servir para el patinaje y para la vida, ¿no? Pero Ujú. justo tienen beneficios diferentes, ¿no? Por lo Sí, que entiendo. Aunque un poco lo que decías ahorita de conectar con el cuerpo, pues eso sí lo tienen pues sí. todos los tipos de yoga, ¿no? Es como la base. Sí. Y incluso, em, por ejemplo, la parte de la recuperación, que en otro de los capítulos que tenemos también se toca el tema de que, es un deporte muy, o sea, de alto impacto Ujú, para el cuerpo y por lo mismo se tiene que equilibrar, que es también un poco la filosofía que tiene el yoga, ¿no? O sea, así como tienes la parte intensa, tienes que equilibrar de la misma forma la parte más calmada, más suave. Entonces, lo que más hago es el yin, ujú. que me encanta porque también lo que he sentido hace rato dije que no tenía achaques, pero ahorita ya que empieza la conversación, sí tengo, pero los empiezo a notar justamente cuando suspendo, esa práctica. Y está especialmente en las articulaciones. En mi caso, pues va pues de la cadera, como del coxis y las rodillas. O sea, esa es mi debilidad. Pero justamente nada más la noto cuando dejo de hacer mis sesiones. Y de hecho también, otro de los beneficios que yo he encontrado es que cuando hay entrenamientos muy intensos, especialmente cuando, no sé, se acerca alguna competencia, que pues empiezas todavía a meterle más intensidad de correr, de fuerza, de practicar tu rutina, los elementos, todo. El cuerpo, obviamente, por naturaleza, pues empieza a tener este proceso de recuperación, o no sé cómo se llama, como cuando cuando estás como adolorido del ejercicio, Embarazo. Embaramiento. ajá, embarado. Este, y haciendo, por ejemplo, yin, o sea, complementando después de todos los entrenamientos, una pequeña sesión de yin, este, pues puedes literalmente ahorrarte ese dolor muscular y pues te recuperas más rápido y incluso te ayuda para la flexibilidad, o sea, después de estar trabajando tanto el músculo tan intenso y luego pasar a relajarlo y estirarlo. ¿Cómo ves estos beneficios ya como más en la parte profesional? La parte de la flexibilidad, de la recuperación muscular, pues sí, justamente de hacer este equilibrio y en las articulaciones también, por ejemplo, que muchos de los patinadores sufrimos de las rodillas. Entonces, ¿cómo nos recomendarías? Sí, yo creo que es una excelente combinación. No sé si ya tienen un entrenamiento muy fuerte, pues no entrar a un yoga fuerte, ¿no? A lo mejor lo que necesitan justo es lo contrario. Un restaurativo, un yin es buenísimo para, pues, enfocar un poquito más tu práctica hacia lo restaurativo, hacia trabajar en tus articulaciones, hacia estirar, hacia liberar tensión, ¿no? Que muchas veces ese exceso de tensión es el que es un pasito de la lesión, ¿no? Si no lo relajamos lo suficiente o le damos el descanso, pues lo lesionamos. Muchas veces el descanso no tiene que ser literalmente acostarnos, ¿no? El descanso también puede ser activo y justo necesitamos pues que sea suave, que sea progresivo y estos estilos de yoga creo que complementan muy bien una práctica intensa para cualquier deportista. Y creo que también, más de que completar, creo que es necesario, justo lo que dices, ¿no? A veces es la diferencia entre que tengas o no tengas un dolor. Yo también tengo por ahí algunos achaques y, como un dolor que tengo en la lumbar que se va hacia la pierna. Si yo dejo de hacer yoga, automáticamente me duele y mucho, ¿no? Y cuando practico, pues
perfectamente está mi vida funcional, no me duele, puedo estar sentada, me puedo parar, puedo hacer cualquier cosa y creo que, pues, es necesario no dejarse de mover nunca. Aunque sea suave, si estamos cansados, puede ser de una forma muy amorosa a nosotros, ¿no? Porque eso también es importante, recordarle al cuerpo que tan importante es activarlo como descansar. Justo también por eso se hace el Shavasana al final de las clases, que eso sí lo tienen en común todos los estilos. Después de una práctica siempre viene, ¿no? El recordatorio de después de lo intenso tiene que venir lo relajado, un poco como tu energía yin y yang, que es equilibrarla. Y cuéntanos, para poder ver beneficios de todo lo que estamos diciendo, ¿cuánto tiempo tenemos que hacerlo? ¿Cuántas veces a la semana para ya poder sentir los beneficios del yoga? Yo creo que es importante hacerlo progresivo, ¿no? Porque como todos, si empezamos como con mucha intensidad, pues a la semana vamos a estar hartos y lo vamos a dejar. Yo creo que a lo mejor unas 2, 3 veces a la semana iniciar con media hora si es complicado, si no es complicado, a lo mejor una hora de sesión. Igual puede ser con el estilo que ustedes prefieran, dependiendo sus objetivos que necesiten en ese momento, si relajar su cuerpo o si necesitan activarlo y fortalecerlo un poquito más. Yo diría que para iniciar, a lo mejor 2 veces a la semana está perfecto. Oye, Lau, y por ejemplo, ¿qué errores comunes encuentras en los principiantes? Por ejemplo, ahorita pregunta Barbs, ¿cuánto tiempo lo tenemos que hacer? Ujú. ¿Cuántas veces? Y si los que nos están escuchando son principiantes y a lo mejor se ponen un video de YouTube o quieren empezarlo, pues sí, de poquito a poquito antes de ir a una clase, ¿qué recomendaciones podrías dar? ¿Qué consejos o qué cosas evitar completamente? Okey. Los primeros errores que dudo que les pasen a ustedes o si son patinadores, patinadoras o, deportistas, pues es la alineación, ¿no? Sobre todo ustedes que sí tienen esa fusión entre fuerza, entre flexibilidad, pues, las posturas que hacen necesitan cierta alineación, cómo entrar a las posturas y cómo salir. Creo que eso es lo más importante a lo que hay que ponerle atención, pero pues, por como ustedes saben tratar su cuerpo, yo creo que ese error sería muy poco probable, pero es el más común que sucede, digamos, en personas que inician, que nunca han hecho deporte antes, o personas que a lo mejor hacen deporte, pero de pura fuerza, ¿no? Que nunca flexibilizan. La otra pregunta, ¿cuál era? ¿Me la repites? Errores o consejos Ah, pues sí. justo, sí. También, pues eso, ¿no? Que sea gradual, empezar poquito a poco e ir buscando diferentes estilos. De pronto, encontramos uno que decimos: "No, definitivamente no me gusta el yoga", pues creo que darle la oportunidad, a algo que es tan beneficioso, pues darle el beneficio de la duda, ¿no? Hay Claro, muchísimos estilos, ¿cuál les puede gustar? Pues hay muchísimos videos, muchísimo material en Internet gratuito, o pueden ir a clases en las que pueden ir conectando, pues también depende del profesor, depende el estilo, depende de tus propósitos. Y pues bueno, practicar hasta donde te sientas seguro, ¿no? También de pronto, justo al tener más experiencia, a veces queremos como correr antes de caminar y aunque a veces suena un poco repetitivo, iniciar gradual, ¿no? De que sean posturas complicadas, que a lo mejor no sabemos cómo entrar a ellas, pero se parece a una. A lo mejor ahí puede haber un pequeño riesgo como de una lesión o de, pues, a lo mejor caerte, ¿no? Me quiero parar de manos y no lo voy a hacer con pared y no sé caer, pues igual te das un tablazo de espalda, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, pues a lo mejor empezar despacito, si vas viendo que pues tienes habilidad, que te es fácil y quieres retar más tu cuerpo, pues entonces investigar un poquito más profundo cómo se debe entrar a las posturas, cómo se deben sostener y cómo debemos salir, todo pues con el objetivo de cuidar nuestro cuerpo. claro. Que es como en patinaje, no podemos entrar y luego querer hacer un salto o justo lo que dices, antes de aprender a hacer un giro o un salto, aprendemos muchas cosas más para poder entrar, hacerlo y salir, ¿no? De un elemento de patinaje. Y qué importante es lo que dices, de la parada de manos. No sé qué beneficios tenga, ya ahorita tú nos Ujú, platicarás, pero, por ejemplo, a mí, no sé, me daba como mucha ansiedad ponerme de cabeza y, como dices, pues, es otra perspectiva y tal cual, o sea, estás ujú. viendo todo al revés, ¿no? Pero como la simple sensación de, pues sí, de ponerme de cabeza me costaba mucho trabajo y lo empecé a hacer, jamás he podido sostenerlo yo solito, o sea, entrar a un parado de manos y sostenerme ahí, no he podido,
lo estuve practicando en algún tiempo, pero qué importante es también para algunos ejercicios del patinaje, porque muchos, como que muchos ejercicios no es solamente que tengas la sensación de estar parado, o sea, también tienes que tener la sensación de estar en horizontal, o sea, incluso muchos donde tienes que mover, como por ejemplo, ahorita se me ocurre el butterfly, Ujú. o sea, que tienes que hacer como, pues sí, como agacharte, como una rueda de carro. Ujú. No, ¿cómo Sí, lo describirías? o incluso también más sencillo, como una campana en donde tu cabeza está abajo de tu cadera, o Claro, un sentado donde tu cabeza, con variación, donde tu cabeza está viendo hacia abajo y hasta te paras y estás mareada. O sea, tuvo un sí, Ujú. impacto a tal grado que ya que saliste de la posición, sigues con repercusiones de haber estado en esa posición. justamente tener la sensación de estar en diferentes posiciones, yo creo que también te lo da el yoga. Incluso muchos molinetes tienen otro valor numérico, o sea, tienen Ujú. más valor si es que tú pones la cabeza, como dices, o sea, más pegado a las piernas Ujú. o lo que sea. Y pienso que esa sensación también te la da prácticas como el yoga. ¿Qué nos puedes decir sobre las inversiones? Se dicen Sí, inversiones. Ajá, sobre las perfecto. inversiones. ¿Qué beneficios traen al cuerpo y también como pues al final es al equilibrio, yo Ujú. siento, ¿no? Pues mira, lo primero, y creo que lo más obvio, es que reta tu confianza, ¿no? O sea, sí tiene, pues, cierto nivel de, pues, más allá de complejidad, como de bloqueo mental por el miedo. Muchas veces la barrera, o sea, tienes la fuerza, tienes la flex, tienes el equilibrio, que seguramente es tu caso. Lo que debe de pasar un poquito más es la barrera de qué pasa si yo me caigo, ¿no? O esas sensaciones nuevas como de sentir toda la sangre en la cabeza, como espacios en los que no estamos acostumbrados a habitar, pues siempre tiene un nivel de estrés, por así llamarlo, en el cuerpo. Y algo también importante que se complementa bien con el patinaje y con lo que dicen de las posturas, son las contraposturas. En el yoga siempre después de hacer una postura complicada, a lo mejor un arco muy profundo, un balance de brazos en el que tienes mucho peso hacia las manos, etcétera, viene una postura que quita la tensión de la postura anterior. Entonces, de pronto complementar eso con una secuencia o con una coreografía, por llamarlo de alguna forma, pues a lo mejor es contrarrestar esa sensación. Como tú dices, después de la postura, si sientes cierto mareo, pues saber qué postura puedes hacer después que te restablezca para prepararte a la siguiente, ¿no? Eso también creo que es valioso del yoga, que te lo da porque justo con ese cambio de perspectiva te das cuenta, ok, si yo me paro, siento la sangre en la cabeza, luego cómo puedo hacer para que automáticamente eh, mi estabilidad regrese, ¿no? De que sientes los ojos rojos, la cara hinchada, ¿cómo puedo hacer para restablecerme y sentirme listo para la siguiente postura? Entonces, lo primero, como recapitulando un poco, es pues tu límite. A mí me da miedo, lo voy a hacer hasta donde me sienta segura. Sí, poco a poco vas rompiendo esa barrera, pero cuando tu cuerpo te da permiso, tú solito lo sientes. A veces la primera vez te dicen, ni de chiste lo vas a hacer, o sea, no te atrevas porque te vas a caer. Y sí, si lo haces, te caes. Después otro día te da un permiso de un poquito más y así hasta que lo vas evolucionando y lo vas transformando hacia donde tú quieres llegar. Después de ahí, pues justo la barrera como del miedo, que la pierdes, después hasta dónde puedes llegar y me puedes volver a repetir lo último. Eh, de, Era de las inversiones, ajá, ¿no? de los A los beneficios. beneficios, Ajá. sí. Pues te digo, los beneficios primero, pues es la conexión contigo para quitar ese miedo. Después, pues también ver las cosas desde otra perspectiva, el retarte un poquito más, el fortalecer tu cuerpo, el encontrar justo el balance entre fuerza y equilibrio. Hay posturas que se ven como que estás aplicando muchísima fuerza y en realidad no, solamente es que encuentres el punto de equilibrio. También, pues te hace producir ciertas hormonas que te ayudan a la felicidad, que te ayudan a mejorar tu circulación. Creo que esos son como los beneficios más destacables de las inversiones. Ay, me encanta. También había escuchado algo sobre eh, que ejerces cierta presión sobre, por ejemplo, la cabeza,
que hace que te relajes más o que trabajes otra parte del cerebro, pero la verdad eso sí, no sé si tú tengas algún conocimiento de eso. Pues así como exacto, no, pero no dudo que sea verdad, ¿no? Como que cierta presión como acupuntura o Ujú. acupresión, que por presionar ciertos puntos, pues activas diferentes cosas, ¿no? Como tipo lo de las hormonas o como, tu circulación o desbloqueos. También en nuestro cuerpo, pues tenemos como puntos reflejo. Entonces, a veces trabajando ciertos puntos, no sé, a lo mejor en los pies, por ejemplo, presionas la parte de como el costado y se refleja en tu espalda. ¿No? Entonces, cosas así que Mm. vas como en punto reflejo trabajando para que se manifiesten en otras formas. Y que también está relacionado con las emociones, ¿no? Ahora que lo Sí, dices, porque sí he escuchado que como que dicen, no, pues esta sesión, bueno, depende mucho como en dónde sientas más bien, creo que también toda la práctica que se hace es parte de estar observándote a ti, ujú. es también saber qué estás sintiendo y qué sentimiento está despertando en ciertas posturas, ¿no? Sí, justo. Y también hay como, no sé, al momento de planear una clase, puedes decir, a lo mejor ahorita vamos a trabajar el tema de miedo, de control, y pues entonces te vas como a la cadera. Un poco más como de emociones, como de abrirte, como de dejar ir o soltar, pues todo lo que sea como de apertura a los arcos, ¿no? Todo lo que muestres como el pecho hacia el frente, que abras tus hombros, sí va teniendo como esos efectos emocionales que también pues lo sientes, ¿no? A lo mejor esas posturas pues te dejan más vulnerable, ¿no? De que tengas que abrir tus hombros, de que tengas que llevar la cabeza hacia atrás, cortar la respiración. Entonces, sí, está súper ligada las posturas con las emociones y justo también justo también es por lo que el yoga pues une nuestras emociones, nuestra mente y nuestro cuerpo. Oye, y cuéntame, me encanta todo lo que hemos platicado porque siento que Sol y yo ya estamos bastante convencidas de por qué incluir el yoga en nuestra práctica, pero tú quiero preguntarte dos cosas. ¿Tú qué le dirías a alguien que no se anima a practicar yoga y qué mitos del yoga quieres desmitificar? Bien, buena pregunta. Pues alguien que no se anime, pues a lo mejor puede ser que esté muy relacionado con los mitos, ¿no? Como de que el yoga a lo mejor solo es para mujeres, o que tienes que ser flexible para poder trabajar yoga, o que el yoga es una religión, ¿no? Todos esos temas son a lo mejor bastante comunes, pero no son verdad. Tú vas a una clase, pues para adquirir una habilidad, ¿no? Entonces yo no tengo que ser es como si yo me quisiera meter a patinaje y saber patinar, pues para eso estoy yendo a clases, ¿no? Entonces, pues bueno, puede entrar cualquier persona de cualquier edad. También hay mito de que si eres muy grande, a lo mejor esto ya no es para ti. Claro, hay estilos, hay formas, de acuerdo a tu contexto corporal, de acuerdo a lo que has practicado, ¿no? Con cierta edad, pues tendrás ciertas limitaciones o no, pero hay muchísimas formas de practicarlo. El tema de que solamente es para mujeres también es bastante común. Muchas veces, pues sí, las clases generalmente están llenas de mujeres, pero eso no quiere decir que los hombres no puedan, participar o tomar clases, no se sientan incómodos, el espacio está abierto para todos y de hecho justo algo que profesa el yoga, pues es, como esa igualdad o eso de que el yoga es para todos, ¿no? No importa tu edad, no importa tu nivel, de hecho también por eso las clases son multinivel, lo que platicabas al principio, Sol, que de pronto puedes ver a alguien parado de manos y a alguien que está casi que acostado, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso sería lo más importante. Igual, investigar un poquito más y de pronto les da un poco de nervio el tema de la religión, no tiene nada que ver, ¿no? Todo lo que tenga que ver con tu cuerpo, con tu respiración, pues realmente no estás profesando ningún tipo de religión, si es que eso les atemoriza. Y pues bueno, darse la oportunidad de probar nuevas cosas. Se vale decir que no les gusta, que no les funciona. Cada quien tiene diferentes formas de canalizar sus emociones. Esta es una excelente herramienta utilizada por muchísimas personas, muchos deportistas. Y creo que vale la pena probarlo, probar muchos estilos. También sería algo que les invitaría, justo porque pues habrá algunos que no nos sintamos muy cómodos, que sea, entre comillas, un poco aburrido o al revés, que sea demasiado retador, ¿no? Entonces, pues encontrar el que sea justo para nosotros, encontrar al profesor ideal, pues puede hacer la diferencia. Y justamente, Lau, tú das clases, estás en Puebla, pero también puedes dar clases en línea, ¿cierto? ¿Cierto?
Entonces, para que te busquen. Y, Pues queremos cerrar preguntándote, ¿qué le dirías a la Lau de 15 años? Uy. Pues, le diría que no se presione, que lo importante de hacer lo que estás haciendo es que te guste, que tengas pasión. En ese momento, pues, yo estaba bailando. Les digo, tenía una relación un poquito tóxica con la danza, sobre todo por cómo yo me trataba a mí, ¿no? Como esa sobreexigencia, ese buscar un perfeccionismo que mientras más lo buscaba, más me alejaba. Entonces, tal vez sería como: tranquila, disfruta, que pronto encontrarás tu camino. ay, Lau, pues te agradecemos mucho que hayas venido. De hecho, para los que no saben, Lau vino desde Puebla al set y pues estamos muy agradecidas también por abrirnos la mente en muchos aspectos. Y no sé si quieres agregar algo, Barbs. Sí, por darnos herramientas, que en realidad algo que buscamos en Cambio de Filo es conocer más perspectivas, más herramientas que nos ayudan a vivir y patinar mejor. ¿Y cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Sí, estoy como lau.yoga, es LAUU.yoga. Excelente, para Buenísimo. que vayan a seguirla y aprendamos más de ti. Muchísimas Gracias, Lau. gracias. Gracias a ustedes por abrir este espacio y por considerarme e invitarme. Gracias. Esto fue el patinaje artístico con cambio de filo. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales @Cambio de Filo para más contenido.